Prefiero ser guerrillero académico, prefiero ser terrorista académico, no ventepatria como nuestro presidente. Compañeros y compañeras, nosotros, yo me acuerdo hace, creo que estamos cuando éramos jóvenes, y está el maestro Santander Tristán también. Creo que ustedes han escuchado los 5 casos que Panamá ha tenido en la Corte Interamericana. El caso Portugal, el caso Guayano, que decimos, el caso Vélez Lor, el caso de la Ley 25 y el caso Santander Tristán. Bueno, es que este es el personaje que tenemos ahí, que ganó contra el Estado panameño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi gran maestro Santander Tristán. Así un gran reconocimiento a mi maestro. Bueno, buenas tardes al doctorándose, al profesor Barría, a los compañeros que han pasado por la facultad, a la mejor facultad de Derecho, no facultad de caraje. Y no donde vino el presidente que estuvo en la USMA, ¿sabían? Que se fue huyendo, dice. Así que, compañeros, este es un tema que nos motiva mucho cuando hablamos del tema de control de convencionalidad. Hace años, cuando comenzamos a analizar ese tema, sobre todo cuando los primeros años, cuando comenzamos la discusión en el 95, la creación de la Ley General de Ambiente, cuando estaban los chiquillos ahí, estábamos en el 95, cuando no se amarraban debajo de un palo, de un mango, un palo. Ahora sí, cuando tú te amarras, te sale en internet rápidamente. Ya, en ese tiempo no era así, ¿sí o no, Charlie? El famoso ISCA de la Sociedad Civil Paralela. Éramos con 4, 5, 6 catitos nada más. Imagínate, y ahora tenemos más gente, más compañeros, eso que me alegra mucho. Así que decimos que hemos podido, no hemos agarrado en el agua, en el mar, sino hemos agarrado bien. Compañeros, el tema del control de convencionalidad, hoy me decía el maestro, hoy es el día de multilateralismo. ¿Qué significa eso? Que los estados se han comprometido a través de los convenios, a través de los tratados internacionales. Supuestamente el tratado, los tratados, la ley, el instrumento internacional busca la paz. No solamente la paz entre los estados, sino la paz interna. Y no solamente la paz interna entre la sociedad, entre los seres humanos, sino la paz con la naturaleza. La casa común, como decía nuestro Papa, los que creen en la Iglesia Católica, Francisco en su obra clásica, Laudato Si, que nos dejó como mensaje, que se basó en las grandes obras también de la cultura indígena. Laudato Si, ustedes buscan, leen, se basa en la cultura indígena. Nuestra Constitución, vamos a analizar el artículo 4. Anteriormente, ustedes ven, antes del 83 decía, la República de Panamá acatará, lo que hablan mejor el lenguaje de Cervantes, no es mi lengua materna, sino la lengua de ustedes, de la madrastra patria. Acatará significa en el futuro, ¿entienden? ¿Sí o no? Acatará, futuro. Las normas universalmente reconocidas del derecho internacional que no lesionen el interés nacional. Que había una condición. Uno, un tema que es futurista y otro que no lesione el derecho local, el derecho nacional. ¿Ya? Eso es lo que decía en el 83, o antes del 83. Después, el actual, como verán enseguida, dice la República de Panamá, acata, no dice acatará, sino en cumplimiento, no necesita la reglamentación de la normativa constitucional. Acata las normas del derecho internacional, hasta ahí, punto. Y no hay una norma, una parte condicionante. ¿Ya? Se elimina esa parte que dice que no debe violar el derecho interno. Así que acata, tienen que cumplirla, eso es todo. Siguiente, por favor. ¿Qué es el control de convencionalidad? El control de convencionalidad es una herramienta, un instrumento,
una metodología que yo diría para el cumplimiento de los tratados, acuerdos y opiniones consultivas, inclusive las sentencias que emiten los tribunales internacionales en la que Panamá es parte o haya reconocido la competencia de esos tribunales internacionales. Este es el control de convencionalidad. Cuando los estados suscriben un tratado, un convenio, un instrumento internacional, o cuando ese tribunal internacional emite su opinión o emite su sentencia, estos son los elementos, las herramientas que deben cumplir los estados a nivel local. No solamente en los tribunales, sino también todas las entidades del Estado, llámese órgano legislativo, órgano ejecutivo, órgano judicial. Es decir, cuando el órgano legislativo está preparando una propuesta, está creando una ley, tiene que tomar en cuenta esos elementos del control de convencionalidad. No puede emitir o crear una norma sin desconocer esos principios del control convencional. Porque en virtud de qué, sigue por favor, en virtud de que cuando los estados asumen o suscriben o ratifican un tratado internacional, significa se compromete a cumplir, ¿ya? Se compromete en base a buena fe a cumplir los acuerdos, los tratados internacionales que Panamá ha ratificado, ¿ya? Y no puede usar su derecho interno para no cumplirla. Recuerden, el artículo 4, la primera, antes del 83, decía, había un condicionante, siempre y cuando que no viole el derecho interno. El tratado internacional nos dice que usted, Estado, usted no puede tener como excusa que el derecho internacional, el derecho local, te limita, te prohíbe para cumplirla. No puede decir eso, sino al suscribir en virtud de la autonomía, en virtud de su libre determinación que está en los artículos 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si ustedes ven, es el único instrumento internacional que tiene los mismos, en forma textual, lo mismo que dice en los dos primeros, o en los primeros artículos. En virtud de eso, los estados se comprometen. Nadie se obliga. Ese nadie lo obliga a aceptar o a ratificar un convenio, un tratado, ¿no? Es como, vamos a decir, como el matrimonio. Nadie te obliga a poner, como decimos, la soga en el cuello. ¿Sí o no? Nadie, porque usted tiene libertad. Usted quiere estar casado o casada o estar amor libre, también, si quiere. También. O no estar casado o casada, igual. Ese es, ¿ya? Entonces, en virtud de eso, el principio que se aplica en el Pacto Asunción Verbal, que la mayoría de nosotros que nos han dicho, sobre todo los civilistas, es el principio clásico de la libertad, de la voluntad para suscribir un acuerdo, ¿ya? Seguimos. ¿Sí? Entonces, tenemos dos controles de convencionalidad. Uno, que es control de convencionalidad concentrado, que realiza, que interpreta, que aplica los tribunales internacionales en virtud del mandato en su carta constitutiva, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Establece que esa es una de las funciones que tiene la Corte Interamericana para interpretar o para aplicar o para dar su opinión sobre la norma o sobre un tratado que es parte de su competencia para interpretar, llámese
la Convención Americana, llame pacto también de Pacto de San José o Pacto de San Salvador en el caso ambiental, sobre todo. Y ahora el Acuerdo de Escazú, que más adelante explicará los compañeros, ¿ya? Es decir, cuando hablamos del control de convencionalidad, no solamente se va a interpretar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, no, todos los instrumentos que el sistema interamericano haya reconocido, ¿ya? Es decir, no solamente la Convención Americana, también ahora el Pacto de San Salvador, el Acuerdo de Escazú y otros tratados, e inclusive las opiniones consultivas y las sentencias. Y el control de convencional difuso, el que realiza las entidades locales, llámese los órganos legislativo, ejecutivo, judicial, en virtud de sus competencias, ¿ya? Como sabemos, la Asamblea de los Ladrones, o sea, la Asamblea Legislativa tiene una función. ¿Cuál es la función de él? Emitir leyes, nada, además de robar, ¿ya? Emitir leyes, ¿sí? Esa es la función esencial. Cuando va a emitir su ley o una ley, y eso es lo que pasó en el primer caso que vimos, o el caso que van a comentar más adelante, no tomó en cuenta el Acuerdo de Escazú, y eso en el fallo salió, que no tomó en cuenta el Acuerdo de Escazú cuando la parte que establece la participación ciudadana, ¿ya? En la creación de ese contrato ley o el contrato minero no tomó en cuenta. Y otro instrumento internacional fue la Convención de la Niñez. También dijo la Corte, mira, usted no tomó en cuenta tampoco la Convención de la Niñez en la formación de ese contrato ley. Entonces, el órgano legislativo también tiene que tomar en cuenta esos elementos de control de convencionalidad al crear una ley en virtud de sus competencias. Inclusive también el órgano ejecutivo también tiene que cumplir con el control de convencionalidad, ¿eh? En sus decisiones, en sus actuaciones administrativas. Por ejemplo, el presidente de ustedes, que ustedes eligieron, la mayoría, yo no. Ahora nadie quiere. Quiere crear, dice que va a crear, quiere crear o quiere aprobar contratos a través de un decreto. Es una discusión. ¿Cómo que va? Entonces no puede hacer eso. No puede. Es decir, tiene que haber todos los elementos del control de convencionalidad, ¿ya? Inclusive las entidades estatales, inclusive el Ministerio de Ambiente, que del compañero Harley Mitchell estuvo también como asesor legal en un tiempo ahí, como parte del equipo del Ministerio de Ambiente, ¿ya? Entonces hay que cumplir con esos elementos de participación ciudadana que establece, no solamente el Acuerdo de Escazú, anteriormente también la Convención sobre la Diversidad Biológica, todo eso que creo que más adelante el profesor Barre va a hablar. Y el órgano ejecutivo también tiene que cumplir o tener en cuenta los instrumentos internacionales. Y por eso cuando ustedes leen el fallo, sobre todo mis estudiantes que han leído todo el fallo del caso del contrato minero de Petaquilla, se dan cuenta que hay muchos elementos que la Corte incluyó en su análisis sobre el control de convencionalidad. ¿Seguimos? ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, la gente decía que, yo comencé a investigar dónde salió ese control de la convencionalidad, y pareciera que sale en Europa en una sentencia de la justicia de Luxemburgo en el 64, cuando hay un tribunal europeo decía que los estados deben hacer prevalecer en su ordenamiento interno también los tratados internacionales, es decir, tener en cuenta los tratados internacionales, no solamente las leyes nacionales, locales, ¿ya? Seguimos. Bueno, a nivel local, a nivel de Avellala, que nosotros decimos los cunas, lo encontramos los primeros aportes que realizó
la doctrina de control de convencionalidad en el sistema interamericano a través de la opinión del magistrado García Ramírez, el caso de Miriam Mack contra Guatemala, una activista de derechos humanos que fue asesinada también, el caso de Bertrucci y otros de Perú, el caso de Durán Ugarte de Perú también, el caso de Olmedo Bustos y otros, la última tentación de Cristo. Yo creo que ahora que ustedes son cristianos, creo que vieron esa película ahora, la última, creo que Mel Gibson, si no me equivoco, es el director, si no me equivoco. ¿Así? Ese caso llegó hasta la Corte Interamericana, ¿sabe? Ese caso llegó allá. ¿Y la Corte qué dijo? En este caso interesante, para que vean, hubo un cuestionamiento hacia esa película. En síntesis, ¿qué dijo la Corte? Mira, que la limitación de la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo violaba la libertad de opinión, de expresión, de cultura, ¿ya? Pero a nivel constitucional había esa limitación y la Corte, en pocas palabras, le dijo a Chile que tiene que modificar su constitución. ¿Ya? Recuerda el artículo, creo que 27, que hablamos de que los estados no pueden excusarse de sus derechos internos, llámese constitución, leyes, para no cumplir con un tratado internacional. ¿Ya? Entonces, la Corte Interamericana, en pocas palabras, mandó a modificar el artículo de la Constitución chilena. Sí. Bueno, según el profesor Rigoberto González, el fin y el objeto de este control es hacer efectiva la Convención Americana. Es que se da una adecuación y por tanto conformidad entre el derecho interno de los Estados miembros de la Convención y esta, así como los criterios jurisprudenciales. Es decir, no solamente la Convención o los instrumentos internacionales que es parte del sistema interamericano de derechos humanos, sino también los fallos, las jurisprudencias y las opiniones consultivas. O sea, cuando hablamos del control de la convencionalidad, no solamente son los instrumentos internacionales, también son las opiniones consultivas. ¿Ya? Y más adelante vamos a ver qué ha dicho la misma Corte. ¿Seguimos? Por ejemplo, en la opinión consultiva de unos inmigrantes, México hace una consulta como parte que tienen los estados, preguntar cómo se va a aplicar la convención versus la norma interna sobre los migrantes. Y una función que tiene la Corte la Corte Interamericana es dar una opinión, a través de la opinión consultiva. Y en este caso, la Corte dijo, por esta razón, la Corte determina que todo lo que se señala en la presente opinión consulta se aplica a los Estados miembros de la OEA. Es decir, no solamente es aplicable esa opinión consultiva a los estados que han solicitado esa opinión, sino a todos los miembros del sistema interamericano. Si la opinión consultiva que haga Panamá también le va a ser aplicado, o va a ser aplicado esa opinión a Colombia, por decir. Eso es lo que pasó en el caso que vamos a ver, caso de la opinión consultiva de Colombia en caso de ambiente. ¿Seguimos? Por ejemplo, en el caso de Helman, Uruguay, de tal manera es posible observar dos manifestaciones distintas de esa obligación de los estados de ejercer el control de convencionalidad, dependiendo de si la sentencia ha sido dictada en un caso en el cual el estado ha sido parte o no. No importa si eres parte o no en ese caso, tiene que cumplir esa opinión o esa sentencia. De tal modo, el control de convencionalidad es una obligación propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado. Es decir, no solamente tribunales, sino todos los miembros, órganos, llámese legislativo, ejecutivo, judicial, tiene que cumplir. ¿Ya? Seguimos. El caso de Rosendo Cantú contra México, nuevamente
Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la falta de aplicación de normas contrarias a su objeto. Así que no solamente los miembros de la Corte para aplicar, sino hasta el juez de paz, por decirlo, tiene que aplicar el control de convencionalidad. ¿Seguimos? Caso Mendoza, igual. Recuerda que el artículo 2 de la Convención obliga a todos los Estados partes a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención las medidas legislativas. ¿Qué son las medidas legislativas? Leyes. ¿No? ¿Ya? O sea, las leyes tienen que cumplir con el control de la convencionalidad. ¿Seguimos? Bueno, a nivel local, interesante ese caso. Mira, ese caso, creo que el último caso, si no me equivoco, que Panamá perdió, este caso, Panamá no ha ganado ni uno. En la Corte Interamericana, Panamá no ha ganado ni un caso. Lo que han ganado somos nosotros, los abogados que hemos llevado el caso. ¿Ya? Los abogados del Estado, claro. Porque siempre se paga, claro, tiene derecho. En este caso, mira, el Estado panameño, ahora vamos a analizar qué ha pasado con la aplicación del control convencional a nivel de la Corte o a nivel de la Sala Tercera. ¿Ya? Este caso, bueno, demandaron la inconstitucionalidad de la ley de la comarca Cuna de Maldungande. Y el Pleno incluyó en su fallo, el Pleno, 2 párrafos textuales del fallo del caso de Bayano contra el Estado panameño, que su sentencia fue el 2014. Es decir, hizo suya la sentencia de la Corte Interamericana, la Corte panameña. ¿No? Se aplicó el control de convencionalidad en forma directa. Seguimos. Igual, este caso es, bueno, mira, ahí está más clara esta parte de la sentencia. No podemos pasar por alto el hecho de lo establecido, está mal escrito, en el artículo 4 de la Constitución Política. ¿Recuerdan el artículo 4? Que Panamá acata las normas del derecho internacional. Señala que la República de Panamá acata las normas del derecho internacional. Es así que la República de Panamá ha ratificado la Convención sobre Derechos Humanos mediante la Ley 15. También reconoce la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Panamá tiene la obligación de basarse en ellas a través de la institución de control de convencionalidad. ¿Cuáles son las instituciones de control de convencionalidad difuso? La Corte, la Sala, todos los tribunales, el juez de paz, inclusive las entidades ejecutivas, llámese órgano ejecutivo, inclusive el órgano legislativo. Seguimos. Bueno, este caso, bueno, esta es una opinión consultiva que usamos más para el tema ambiental, ¿ya? Y ahí está clara esa opinión. Dice, esta Corte ha indicado que en aras del interés general que revisten sus opiniones consultas, no procede limitar el alcance de las mismas a unos estados específicos. Las cuestiones planteadas en la solicitud trascienden el interés de los estados, parte del convenio de Cartagena, y son de importancia para todos los estados del planeta. Por tanto, este tribunal considera que no corresponde limitar su respuesta al ámbito de aplicación del convenio de Cartagena. Además, tomando en cuenta la relevancia del medio ambiente en su totalidad para la protección de los derechos humanos, tampoco estima pertinente limitar su respuesta al medio ambiente marino. En la presente opinión, la Corte se pronunciará sobre las obligaciones estatales en materia ambiental que se relacionan más íntimamente con la protección de derechos humanos, función principal de este tribunal, por lo cual se referirá a las obligaciones ambientales que se derivan de las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos.
Sí, esa opinión es aplicable para todos, no solamente para Colombia. Porque estamos claros de que el tema ambiental no es solamente de los estados o de un estado. Porque tenemos a nivel constitucional el artículo 119 desde hace tiempo, que dice el Estado y todos los habitantes del territorio nacional. ¿Y quiénes son los habitantes? No solamente los panameños, e inclusive los extranjeros, ¿ya? Porque es un derecho humano y el derecho humano no tiene límite. Si eres colombiano, si eres hindú, si eres... No, se aplica para todos. Por eso nosotros tenemos hoy en día que podemos presentar casos de aquí, aunque no somos afectados directamente, por decirlo, el caso famoso que ahora está saliendo de los hermanos del embalse, el caso que puede salir del río Indio. Podemos presentarlo, aunque no somos afectados directamente, pero hay intereses difusos que nos va a afectar a todo el ser humano. La naturaleza, la afectación de la naturaleza afecta a todos y a todas. Compañeros, gracias. Recuerden, no somos guerrilleros, somos guerrilleros académicos. Gracias.